Hola, buenas tardes. Voy a hacer la presentación hoy acerca de lo que sería la célula. Una célula es una estructura más pequeña y fundamental de los organismos vivos. Todos los seres vivos están compuestos por células. En las células, en este tópico, encontramos lo que sería la teoría celular, que fue una teoría científica que propuso que todos los organismos están compuestos por células y las células son una unidad estructural y funcional básica de la vida. Encontramos tres tipos de teorías celulares en la cual primero fueron las observaciones iniciales, en las cuales en el siglo XVII los primeros microscopistas como Anton van Leeuwenhoek y Robert Hooke observaron por primera vez células utilizando microscopios rudimentarios. Y Schoenhoek observó los microorganismos mientras que se describió las células. Después encontramos lo que sería la teoría celular temprana, en la cual a principios del siglo XIX los científicos como Matthias Scheiden y Theodor Schwann propusieron la teoría celular. Scheiden afirmó que todas las plantas estaban compuestas por células, mientras que Schwann propuso que los animales también estaban formados por células. Y después encontramos lo que sería la teoría moderna, la teoría celular moderna, en la cual a mediados del siglo XIX Rudolf Virchow agregó una idea importante a la teoría, a la teoría celular al afirmar que todas las células se originan a partir de células preexistentes. Esto se conoce como ley de la omnicélula y célula, en la que con esta adición la teoría celular se completó y se convirtió en la base de la biología moderna. Luego encontramos que hay dos tipos de células en las cuales encontramos las células procariotas, que una célula procariota es un tipo de célula que se caracteriza por la ausencia de un núcleo definido y la carencia de organelos membranosos internos. Y encontramos también las células eucariotas, que son aquellas que se caracterizan por tener un núcleo que contiene el material genético en la serie de los organelos membranosos internos. Luego encontramos lo que serían las funciones celulares. Por un lado encontramos lo que es la reproducción, porque las células tienen la capacidad de reproducirse, lo que implica la creación de nuevas células a través de la división celular. El metabolismo, que es el conjunto de reacciones químicas que ocurren en el interior de las células para obtener energía, sintetizar biomoléculas y realizar funciones celulares específicas. Luego encontramos lo que es la comunicación celular, que consiste en que las células se comunican entre sí para coordinar funciones y mantener la homeostasis en los organismos multicelulares. Y lo que sería la respuesta a estímulos, en el cual las células son capaces de responder a estímulos externos e internos para adaptarse a sobrevivir. Transporte de sustancias también, porque las células necesitan importar nutrientes, moléculas, iones necesarios para el funcionamiento y eliminar los desechos y productos de desechos. Luego encontramos lo que serían los niveles de organización celular, en el cual encontramos la célula, que es la unidad básica de la vida. En la célula hay los tejidos, que son varios tipos de células que se agrupan y trabajan juntas para formar un tejido, y pueden ser de diferentes tipos, como tejido muscular, tejido nervioso, tejido epitelial y tejido conectivo. Luego encontramos lo que sería el órgano, que está formado por diferentes tipos de tejidos que se combinan para llevar a cabo una función específica en el cuerpo. Y luego encontramos lo que sería el sistema de órganos, en el cual los sistemas de órganos están formados por varios órganos que trabajan juntos para llevar a cabo funciones corporales complejas y coordinadas. Por último, organismo, en el cual la organización celular va desde la célula desde la célula individual hasta el organismo completo, pasando por los niveles intermedios de tejido, órgano y sistema de órganos. Luego encontramos lo que serían las estructuras celulares. Entonces, por un lado encontramos lo que sería la membrana plasmática,
que es una estructura que rodea y protege a la célula, separándola del entorno externo. El núcleo, que es una estructura presente en las células eucariotas que alberga el material genético como el ADN. Luego, mitocondrias, que son orgánulos celulares que tienen un papel crucial en la producción de energía. El citoplasma, que es la región entre la membrana plasmática y el núcleo de las células eucariotas. Ribosomas, que son orgánulos celulares responsables de la síntesis de proteínas y pueden encontrarse libres en el citoplasma unidos al retículo endoplasmático. Después el aparato de Golgi, que es un orgánulo compuesto por una serie de sacos membranosos aplanados llamados cisternas, y los lisosomas, que son orgánulos que contienen enzimas digestivas especializadas. Luego encontramos los diferentes tipos de células en esta clasificación de diversidad celular, en los cuales encontramos la célula procariota, que son organismos unicelulares que carecen de un núcleo definido y de orgánulos membranosos. Las células eucariotas, que son organismos unicelulares o componentes de organismos multicelulares. La vegetal, que son células eucariotas que componen los tejidos de órganos de plantas. Célula animal. Las células animales son células eucariotas que componen los tejidos y órganos de los animales. La protista, que son un grupo diverso de organismos unicelulares. Y luego encontramos lo que sería la fungal, que son células eucariotas que componen los cuerpos de los hongos. El agua y los electrolitos. El agua es el líquido más común encontrado en la superficie terrestre y el principal componente en el peso de todos los seres vivos. Su estructura está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno unidos por enlaces covalentes. A pesar de que estos enlaces individuales lleguen a ser débiles, ellos tienen la capacidad de unirse nuevamente de una forma muy rápida. Los electrolitos, por su parte, son minerales presentes en la sangre y otros líquidos corporales que llevan una carga eléctrica. Afectan cómo funciona el cuerpo en muchas maneras. Los principales electrolitos que conocemos serían el potasio, el cloro, el sodio, el magnesio, el manganeso y el calcio. El agua en el organismo cumple diversas funciones. Como comentábamos, forma parte, la parte principal del cuerpo de nuestro organismo. El cerebro está constituido en un 75% de agua, la sangre a su vez es un 92% de agua, los huesos serían un 22% y los músculos están representados por un 75% de agua. Entre las funciones de este líquido tenemos que regula la temperatura del cuerpo, además que humedece el oxígeno para respirar, protege y amortigua órganos vitales, se deshace de los desperdicios a través del sistema de excreción de los riñones y amortigua las articulaciones. Muy buenas tardes, soy Alay Barco y hoy les vengo a hablar qué es un líquido. El líquido es un estado de agregación de la materia en forma de fluido altamente incomprensible, lo que significa que su volumen es casi constante en un rango grande de presión. ¿Cómo así? Se observa abundantemente en la hidrosfera de la Tierra, se caracteriza por fluir y es más compacto que los gases. Tenemos, por ejemplo, los mares, los ríos y los océanos. Se entienden por estado líquido a todo material natural o artificial capaz de fluir o a favor o en contra de la gravedad. Descripción de los líquidos. Estado líquido es un estado de agregación de la materia intermedio entre el estado sólido y el estado de gas. Las moléculas de los líquidos no están tan próximas como la de los sólidos, pero están menos separadas que la de los gases. Estado de la materia líquida. El estado de la materia se caracteriza por mantener volumen, pero su forma en el recipiente que la contiene. Las partículas del líquido se mantienen unidas, pero pueden moverse. Además, los líquidos tienen la capacidad de fluir. ¿Cómo así? Que el estado líquido se mantiene en un volumen invariable, pero puede cambiar de forma adaptándose a sus recipientes, como por ejemplo una jarra, un vaso y así. Transiciones de la fase de los estados de la materia. Los diferentes estados de la materia se pueden cambiar de uno a otro estado en función de cambios en la temperatura y la presión. ¿Cuáles son esos cambios de fase? La fusión es el cambio de la fase estado sólido a estado líquido, como cuando el hielo está sólido del agua y se derrite. La solidificación es el cambio de la fase de estado líquido a estado sólido. Por ejemplo, cuando hacemos un helado se encuentra líquido y cuando lo metemos al congelador se compacta y llega a congelarse y se vuelve un estado sólido.
Los átomos en el estado líquido. ¿Qué es un átomo? El átomo es la partícula más pequeña de la materia que tiene propiedades de un elemento químico. Puede ser sólido, líquido y gas. Y el plasma se compone de átomos neutros o inoxidados. En el estado líquido los átomos están más separados entre sí y se mueven unos alrededor del otro. Por ejemplo, podemos como ver en la imagen la congelación, la descongelación, la vaporización, la condensación, la desionización y la ionización. Aquí podemos ver algunas de las diferencias. Las moléculas en estado líquido, ¿cómo se encuentran? ¿Y qué son? En los líquidos las partículas no ocupan posiciones fijas, están desordenadas aunque menos que los gases y se mueven al azar, igual que los gases pero con menor intensidad. ¿Cómo se ven las moléculas del agua en estado líquido? Las partículas ya no están ordenadas, la ligación entre las moléculas se rompe y el agua puede así tomar la forma del recipiente que lo contiene. Las partículas tienen una fuerza de atracción más pequeña y las partículas en estado líquido están más juntas pero tienen la oportunidad de moverse en un espacio más libre, sin alejarse. Las proteínas son aquellas moléculas de gran tamaño, las cuales están compuestas por largas cadenas de aminoácidos. A partir de solo 20 aminoácidos diferentes usados para hacer proteínas, se pueden sintetizar una inmensa variedad de moléculas proteínicas, cada una de las cuales cumple una función específica dentro del sistema de los seres vivos. Las proteínas podemos encontrar de dos tipos, fibrosas y globulares. Dentro de las fibrosas tenemos, por ejemplo, el colágeno y la queratina, las cuales son proteínas que desempeñan sistemas o funciones, mejor dicho, estructurales. Y tenemos las proteínas globulares, que además de tener papel estructural, también son proteínas que tienen funciones de regulación, transporte y protección. Un enlace peptídico es aquel enlace covalente formado por condensación, sabiendo que un enlace covalente es el que se produce cuando dos átomos no metálicos se unen y comparten uno o más electrones de último nivel. Los polipéptidos no son más que polímeros de aminoácidos unidos por estos enlaces peptídicos, en los que el grupo amino de un ácido se une al grupo carboxilo de su vecino. Algunas cadenas polipeptídicas pueden, por ejemplo, como el que vemos acá en la imagen, formarse por tan solo 6 monómeros de aminoácidos, mientras que encontramos cadenas tan largas que pueden llegar a tener hasta 1000 monómeros de aminoácidos. En la década, o mejor dicho, en los años de los 1900, dos científicos hicieron hallazgos muy importantes para este tema de lo que es la secuencia y la unión de enlaces peptídicos. El primero de ellos fue Frederick Sanger, que es uno de los pocos científicos además en haber obtenido dos premios Nobel, uno en 1958 por determinar la secuencia química de la insulina y el otro en los años de 1980 por sus técnicas de secuenciación de los elementos que componen el ADN y que sería el material del que están hechos nuestros genes. Hallazgo que se inició en 1953 en un laboratorio de Cambridge, junto a donde dos biólogos moleculares que serían James Watson y Francis Crick habrían determinado que la estructura del ADN es esa estructura de doble hélice que conocemos hoy día, sugiriendo que los genes estaban formados por estas moléculas. El otro científico sería James Eric, quien en 1902 propuso la existencia de enlaces peptídicos y realizó estudios para demostrar que los péptidos eran compuestos diferentes a los aminoácidos y que se formaban por la unión de uno o más aminoácidos. Los lípidos son esas moléculas hidrofóbicas, es decir, que repelen el agua. Ellos almacenan energía y son importantes componentes estructurales. Dentro de ellos están incluidos las grasas, los aceites, fosfolípidos, glicolípidos, ceras, el colesterol y otros esteroides. Los fosfolípidos y glicolípidos desempeñan un papel muy importante en lo que es la función estructural, al igual que las grasas están compuestos por cadenas de ácidos grasos unidos al esqueleto del glicerol. Como podemos ver, estos fosfolípidos o glicolípidos están compuestos por una cabeza polar y una cola no polar, los cuales se van a unir de forma estratégica para crear una especie de barrera o protección, formando, por ejemplo, como vamos a ver más adelante, la membrana plasmática. El colesterol pertenece a un grupo importante de compuestos reconocidos como esteroides. Está formado por 4 anillos de carbonos y una cadena hidrocarbonada. Se encuentra en las membranas celulares, excepto en las células bacterianas. El colesterol además es un precursor de la vitamina D y de algunas hormonas importantes para nuestro funcionamiento. Como les comentaba, acá vemos lo que es la membrana plasmática, conocida con un modelo conocido como el modelo de mosaico fluido. Esta estructura fluida y dinámica se propone que es la que se encuentra implicada activamente en todas las moléculas que forman parte de la bicapa,
La fluidez de esta bicapa permite el movimiento individual de diferentes moléculas que forman parte de la misma. Este dinamismo molecular confiere a la membrana una gran elasticidad, así como propiedades eléctricas y una relativa impermeabilidad frente a moléculas muy polares. Como les comentaba anteriormente, estos lípidos organizados de forma estratégica, en este caso sería cola con cola y quedando las cabezas en la parte exterior e interior de la célula, van a formar una especie de barrera que va a proteger el interior de la célula de todo lo que se encuentra en el exterior. Además, en esta membrana podemos ver cadenas de carbohidratos, los cuales van a tener un papel bastante importante, sobre todo en lo que es la identificación y la señalización, como por ejemplo ocurre en los casos de los grupos sanguíneos. Además, vemos que también hay proteínas conocidas como proteínas de membranas, las cuales al estar en la parte exterior de ella van a ser conocidas como proteínas extrínsecas y al estar en la parte interior serán conocidas como proteínas intrínsecas. Por su parte, los polisacáridos son carbohidratos complejos formados por un gran número de azúcares simples, los cuales se unen entre sí mediante enlaces glicosilados. Tenemos dos tipos de polisacáridos, de reserva y estructurales. Los polisacáridos de reserva representan una forma de almacenar azúcar. La mayoría de ellos son glucanos que están presentes en las plantas por el almidón y en los animales por el glucógeno. Estos polisacáridos de reserva son específicamente importantes porque son los que van a ser utilizados una vez que las reservas de lípido hayan disminuido para poder mantener el correcto funcionamiento de los sistemas del organismo. Y en los polisacáridos estructurales encontramos que participan en la construcción de estructuras orgánicas. La celulosa, por su parte, es la más importante de los polisacáridos principales que encontramos en la pared celular de las plantas.